grabar. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que en la articulación del hombro o del complejo articular del hombro, en realidad en el complejo articular del hombro se encuentran 5 articulaciones, ¿verdad? Hay 5 articulaciones en este complejo articular, ¿verdad? De los cuales, de estas 5 articulaciones, podemos decir, ¿verdad? Como vemos aquí en una vista anterior, podemos decir que 3 articulaciones se consideran articulaciones verdaderas y 2 articulaciones se consideran articulaciones falsas. ¿Por qué? ¿De qué depende de que una articulación sea verdadera y otra sea falsa? En realidad depende porque en toda articulación tiene que haber superficies articulares, o sea, la unión de un hueso con otro hueso. Si no se cumple esa unión de un hueso con otro hueso, no podemos nosotros decir que esa articulación es verdadera. Entonces, aquí nosotros tenemos la primera articulación del hombro que se llama articulación glenohumeral. Esta articulación es la articulación más importante del complejo articular del hombro. ¿Por qué? Porque esta articulación es la que realiza todos los movimientos que una articulación puede realizar, que después vamos a hablar de esta. ¿Cuáles son las superficies articulares en esta articulación? ¿Por qué se dice que esta articulación, la glenohumeral, es una articulación verdadera? Porque se une la cabeza del húmero, que es esto que ven aquí, con una forma ovalada, ¿sí? Con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, como hay la unión de un hueso con otro hueso, entonces podemos decir que la articulación glenohumeral es una articulación verdadera. La primera articulación del hombro es la glenohumeral. La segunda articulación es la articulación acromioclavicular. Esta articulación también es una articulación verdadera. ¿Por qué? Porque se une el acromión, que forma parte de la escápula, con la clavícula. Aquí. Entonces, esta segunda articulación también es una articulación verdadera, la acromioclavícula. La tercera articulación que tenemos aquí se llama articulación externo-costo-clavicular. Externo-costo-clavicular. Aquí en realidad se unen 3 huesos. Se une, por un lado, en la región anterior del tórax encontramos el esternón, ¿sí? El esternón se une con la clavícula y también el esternón y la clavícula se unen o se articulan con la primera costilla. Por eso es articulación externo, que es del esternón, costo, que es de la costilla, clavicular con la clavícula. En realidad acá hay 3 huesitos que se unen. Y como aquí también hay unión de huesos con huesos, entonces también es una articulación verdadera. Entonces, la articulación glenohumeral es una articulación verdadera. La articulación acromioclavicular también es una articulación verdadera. Y la articulación externo-costoclavicular también es una articulación verdadera. ¿Por qué? Porque hay unión de huesos con huesos. Luego nos estarían faltando esta cuarta articulación que vemos aquí, que se llama articulación escápulo-torácica. O sea, lo que dice es que la escápula, que se encuentra en la parte posterior, ¿sí?, el tronco, se articula con el tórax, pero la escápula no se articula directamente con el tórax. O sea, no hay unión de la escápula con las costillas, no hay unión. Lo que ahí les une es un músculo que seguramente ustedes ya habrán escuchado, ¿verdad? Que se llama serrato anterior o serrato mayor. Entonces, ese músculo serrato anterior o serrato mayor es el que une las costillas con la escápula. Y como no hay unión de un hueso con otro hueso, entonces esta articulación se le dice articulación falsa, no es una articulación verdadera. Y la última articulación que tenemos aquí es la articulación coracoclavicular, o también se le llama articulación subdeltoidea, en donde aquí no hay unión de huesos con huesos, sino acá se encuentran músculos en esta región. Por ejemplo, se encuentra el músculo subclavio,
el músculo deltoides, los músculos pectorales, ciertos músculos del manguito rotador también se encuentran en esta región. Entonces, como aquí no hay unión de hueso con hueso, entonces se le considera también una articulación falsa. Entonces, a modo de resumen, en el complejo articular del hombro se encuentran ¿cuántas articulaciones? Se encuentran 5 articulaciones, de las cuales 3 son verdaderas y 2 son falsas. Las verdaderas son la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternocostoclavicular. Y las falsas son la escapulotorácica y la subdeltoidea. Entonces ahí tenemos nosotros las 5 articulaciones. Y de las 5 articulaciones, la más importante es esta que está aquí, la glenohumeral. ¿Por qué? Porque a la par que nosotros movemos el brazo, dirigimos el brazo hacia arriba, hacia afuera, todas estas articulaciones que están después de la glenohumeral se mueven también. O sea, la glenohumeral hace mover a la articulación acromioclavicular, a la esternocostoclavicular, a la escapulotorácica y a la subdeltoidea. ¿Por qué? Porque si yo dejo el hombro quieto, esas articulaciones no se van a mover por sí solas, sino yo tengo que mover el brazo para que esas articulaciones también se puedan mover. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a las otras compañeras? ¿No hay preguntas? No, ninguna. Ok, bueno. Entonces, de esas articulaciones dijimos nosotros, ¿cuál es la más importante de las 5? La glenohumeral, perdón. La articulación glenohumeral es la Glenohumeral. articulación más importante. Entonces, siempre tienen que saber ustedes estas cosas básicas en una articulación. Creo que todas están estudiando también kinesiología y fisioterapia, ¿verdad, Viviana? Las demás son de podo, profe. De podología. Pedología. Pero estamos hasta el tercer año, estamos juntas. Y Ah, después nos dividimos. y en Yo me voy por fisio. y en podología estudian también anatomía, miembro superior, miembro inferior, columna, todo eso. Todito. Sí, porque Ah, son 2 carreras en uno. entiendo. ¿En qué universidad me dijiste que estaban estudiando? La Autónoma del Paraguay, profe. Bueno, ok. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta ustedes en toda articulación, siempre hay superficies articulares, siempre hay componentes intraarticulares, o sea, lo que hay dentro de la articulación, y siempre hay componentes extraarticulares, o sea, lo que hay por fuera de una articulación. Entonces, en la articulación glenohumeral, ¿sí? Glenohumeral, nosotros tenemos que los componentes o la superficie articular de esta articulación es la cabeza del húmero, o sea, esta cabeza que ven aquí, la cabeza humeral, más esta cavidad que se ve en esta imagen. Esto es una imagen interna de la escápula. Esto se llama cavidad glenoidea, esto que ven aquí, cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, ¿qué pasa? La cavidad glenoidea de la escápula tiene esta forma y la cabeza humeral ingresa así. Entonces, la superficie articular en la articulación glenohumeral es la cabeza del húmero más, ¿quién? Más la cavidad glenoidea de la escápula. Esto que ven aquí, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, de esas superficies articulares, dijimos que en toda articulación siempre hay componentes intraarticulares. Es lo que hay dentro de la articulación. O sea, dentro de esta articulación hay componentes. Y el primer componente que se encuentra o que hay dentro de esta articulación es el cartílago articular. El cartílago articular es el primer componente intraarticular, cartílago articular. Y el cartílago articular es un cartílago hialino que se encarga de envolverle a la cabeza del húmero
y también a esta cavidad, a la cavidad glenoidea. ¿Y por qué es importante el cartílago articular ahí? Para que el hueso no roce directamente contra el otro hueso. Por eso, cuando el cartílago articular de una articulación se desgasta, nosotros estamos frente a una patología que se llama artrosis articular. Entonces, la artrosis es el desgaste del cartílago articular que forma parte del primer componente intraarticular de la articulación glenumeral. Luego tenemos el segundo componente. El segundo componente intraarticular es la membrana sinovial. Membrana sinovial. O sea, dentro de esta articulación que ven aquí hay una membrana. Vamos a ver, hay una membranita. A ver si tengo aquí la imagen. Hay una membranita que se llama membrana sinovial. Esa membrana sinovial lo que hace es, se encarga de producir un líquido muy importante en la articulación que se llama líquido sinovial. Entonces, la membrana sinovial que se encuentra dentro de las articulaciones presenta unas células especializadas que se llaman sinoviocitos. Sinoviocitos se llaman las células que se encuentran en la membrana sinovial, y cuando esta membrana sinovial empieza a metabolizarse o empiezan a actuar las células que se llaman sinoviocitos, empiezan a producir el líquido sinovial. ¿Y por qué es importante el líquido sinovial? Porque el líquido sinovial lo que hace es lubrica la articulación. Es como en los motores de los vehículos. Si no hay un aceite lubricante, ¿qué va a pasar con el motor? El motor se engrana, se quedan duros. Entonces el líquido sinovial lo que hace es que haya un buen deslizamiento en la articulación. Entonces, los componentes intraarticulares de la articulación glenumeral son el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. Entonces tenemos tres componentes intraarticulares. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Sí, profe, pero ahí estoy anotando. Bueno, Componentes de la, los componentes de la articulación glenumeral, ay, los componentes articulación. glenumeral, los componentes intraarticulares son el Cartílago articular membrana sinovial y el líquido y sinovial. el líquido. Son tres, ¿sí? Sí, profe. Okay. Gracias. Luego de eso, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos los componentes extraarticulares, o sea, es lo que hay por fuera de la articulación, es lo que hay por fuera de la articulación. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos por fuera de la articulación? En primer lugar, hay un componente muy importante que tiene la apariencia o esta apariencia que se llama cápsula articular. La cápsula articular lo que hace es, se encarga de envolverle a toda la articulación, ¿sí? La cápsula articular se encarga de envolverle a toda la articulación. ¿Para qué? Para darle estabilidad. La cápsula se encarga de dar estabilidad a una articulación. Entonces, el primer componente extraarticular es la cápsula articular. Cápsula articular. Y luego, ¿qué tenemos nosotros como componentes importantes en esta articulación? Tenemos los ligamentos, ¿sí? Tenemos los ligamentos. Entonces, vamos a suponer que esto que ven aquí, esta es la cavidad glenoidea. Esto vendría a ser la cabeza del húmero. Acá. Entonces, acá, como componente intraarticular, acá tenemos el cartílago articular, tenemos la membrana sinovial y tenemos el líquido sinovial. Esos son componentes intraarticulares.
Y como componentes extraarticulares tenemos la cápsula que le envuelve a todo esto. ¿Y qué tenemos también nosotros? Los ligamentos. Toda articulación tiene ligamentos. Y los ligamentos se encargan de dar una estabilidad que se llama estabilidad pasiva. Pasiva, ¿por qué? Porque no se producen movimientos. O sea, cuando no hay movimiento, si yo adopto esta postura de bipedestación o parado, ¿qué pasa? Mis ligamentos se contraen, ¿para qué? Para que mis huesos o mi forma de pararme no me vaya de un lado o no me vaya de otro lado. Esa es la función de los ligamentos. Dan una estabilidad que se llama estabilidad pasiva. ¿Y cuáles son los ligamentos en el hombro? El primer ligamento en el hombro se llama ligamento glenohumeral. Ligamento glenohumeral. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí en el húmero, tenemos una estructura que se llama troquíter y una estructura más pequeña que se llama troquín, que son unos relieves óseos. Su relieves óseos se llama troquíter y troquín, o también se le dice tuberosidad mayor al troquíter y tuberosidad menor al troquín. Entonces, el primer ligamento se llama ligamento glenohumeral. Y el ligamento glenohumeral tiene 3 fibras. Una fibra que se llama fibra superior, otra fibra que se llama fibra media y otra fibra que se llama fibra inferior. Entonces, en esta articulación glenohumeral hay un ligamento que se llama, como la articulación, glenohumeral. Y tiene 3 fibras, superior, medio e inferior. Y este ligamento glenohumeral da o tiene la forma de una Z, ¿ven? Parece una Z. Entonces este es el haz superior, el haz medio y el haz inferior del ligamento glenohumeral. Tiene 3 fibras. Y luego hay un segundo ligamento, ¿sí? Un segundo ligamento que se llama ligamento coracohumeral. Ligamento coracohumeral. Vamos a ver otra imagen para poder explicarle. Ligamento coracohumeral, acá. Esto que vemos aquí, esta es una vista anterior del hombro. Si yo veo o miro el hombro de frente, ¿sí? Esto que está aquí se llama apófisis coracoides. Esto que está acá, que forma parte de la escápula. Se llama apófisis coracoide, esto que ven aquí. Entonces, el ligamento coracohumeral, como dice coraco, viene de apófisis coracoides, se origina en la apófisis coracoides y termina en el húmero. Coraco, apófisis coracoides, húmero, termina en el húmero que se llama humeral. Y este ligamento coracohumeral tiene 2 fibras. Una fibra, si acá nosotros tenemos el troquíter y acá tenemos el troquín, esta fibra se va a llamar troquiteriano, porque viene al troquíter. Y esta fibra que está aquí se va a llamar troquiniano, porque viene en el troquín. Entonces, el ligamento coracohumeral tiene 2 fibras. 2 fibras. Una fibra que se llama troquiteriano, porque viene al troquíter, y otra fibra se llama troquiniano porque viene al troquín. Entonces, esos son los 2 ligamentos de la articulación glenohumeral. Entonces ahí nosotros ya tenemos ya los ligamentos. Entonces, como componente extraarticular, ¿qué dijimos que había? Teníamos la cápsula articular y los ligamentos. Falta otra estructura que se encuentra también. A ver, acá. Hay otra estructura aquí que se llama, aquí hay una estructura que se llama bolsa serosa. Esto que está aquí. Hay una bolsita acá que se llama bolsa serosa, o también se le dice bolsa subacromial. ¿Por qué se le dice subacromial?
porque se encuentra por debajo del acromión. Esto que está acá es el acromión. Esta es una vista posterior de la escápula, ¿sí? O sea, si miramos la escápula, da hacia atrás, la espalda. Da hacia atrás. ¿Sí? Entonces, la escápula en su vista posterior presenta o posee estos reparos o relieves óseos. Esto que está aquí se llama espina de la escápula. Esto que está acá. Espina de la escápula. Y la espina de la escápula se continúa con esta estructura que vemos aquí, que se llama acromión. Esto es el acromión. Y esto se llama espina de la escápula. ¿Sí? Esto que ven aquí se llama fosita o fosa. Esto que está acá se llama fosa. Esta fosa se va a llamar fosa supraespinosa. ¿Por qué? Porque se encuentra por encima de la espina de la escápula. Esto que está acá. Fosa supraespinosa. Esto que vemos aquí se llama fosa infraespinosa porque se encuentra por debajo de la espina de la escápula. Esto que vemos aquí se llama borde vertebral. ¿Por qué? Porque mira hacia las vértebras. O sea, hacia la columna vertebral. Este se llama borde vertebral. Este borde que está aquí se llama borde axilar. ¿Por qué? Porque mira hacia la axila. Este ángulo que está aquí se llama ángulo superior, porque está hacia arriba, evidentemente. Y este ángulo que está aquí se llama ángulo inferior de la escápula. Entonces, partiendo de eso, les dije o les estaba diciendo que esta bolsita que está acá se llama bolsa subacromial. Es una bolsita, ¿sí? Que se encarga de proteger a los tendones de los músculos. Se llama bolsa subacromial y forma parte de otro componente extraarticular de la articulación glenúmera. ¿Y qué nos falta como componente extraarticular? Lo más importante, lo que nos da movimiento. ¿Qué es? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que nos da movimiento a nosotros? Lo que ustedes se van a fortalecer en el gimnasio. El bíceps, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Músculo braquial. Músculos. Un músculo. O sea, Músculo. nos falta hablar de los músculos. Y los músculos forman parte de los componentes extraarticulares. Entonces, partiendo de eso, cada músculo, podemos decir, esto que está aquí, lo voy a dibujar así de forma rápida. Cada músculo tiene esto que ven aquí, se llama, cada músculo, este es el músculo, la fibra muscular, en donde se genera la fuerza. Cada músculo presenta o posee dos tendones, un tendón de origen y un tendón de inserción. Cada músculo presenta un tendón de origen y un tendón de inserción, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, yo les voy a decir a ustedes los músculos de acuerdo a los movimientos que realiza el hombro. En primer lugar, el primer movimiento del hombro se llama flexión, es llevar el brazo hacia arriba. Esto sí es flexión de hombro, flexión. Y los músculos que realizan, o los principales músculos que realizan la flexión del hombro son la porción anterior del deltoides, la porción anterior del deltoides, el músculo coracobraquial y el músculo supraespinoso. Entonces, los músculos que realizan la flexión de hombro, que es esto, son la fibra o porción anterior del deltoides, el músculo supraespinoso y el músculo coracobraquial. Después yo les voy a mostrar todo con las imágenes, los músculos donde se encuentran ubicados. Entonces, los tres músculos que realizan la flexión del hombro son la fibra anterior del deltoides, el coracobraquial y el supraespinoso. Luego tenemos, si llevamos el brazo hacia atrás, si yo llevo el brazo hacia atrás,
nosotros tenemos el músculo que realiza ese movimiento, o los músculos son el músculo dorsal ancho, redondo mayor y la porción posterior del deltoides. Los músculos que realizan la extensión del hombro son el músculo dorsal ancho, ¿sí? El redondo mayor y la porción o fibra posterior del deltoides. Entonces, esos son los tres músculos que realizan la extensión del hombro. Luego tenemos la abducción, que es llevar el brazo hacia afuera, así, arriba. Acá. Esto se llama abducción. Y la abducción lo realiza el músculo supraespinoso y la fibra media del deltoides. La abducción del hombro lo realiza el músculo supraespinoso y la fibra media del deltoides. Y luego tenemos el siguiente movimiento en el hombro o en la articulación glenohumeral, que es la abducción, que es llevar el brazo hacia adentro. Esto se llama abducción. Y la abducción lo realiza el músculo pectoral mayor. El principal músculo abductor del hombro es el músculo pectoral mayor. Y luego tenemos si yo coloco el brazo en esta posición, acá, y llevo mi mano hacia abajo, hago esto, hacia abajo, esto se llama rotación interna del hombro. Y si llevo el brazo hacia atrás, eso se llama rotación externa del hombro. Y la rotación interna del hombro lo realiza un músculo que se llama músculo subescapular. El músculo rotador interno del hombro es el músculo subescapular. Y luego tenemos la rotación externa, que es llevar hacia afuera o hacia atrás el brazo. Eso lo realiza el músculo redondo menor y el músculo infraespinoso. Y luego tenemos el último movimiento del hombro que se llama circunducción, que es llevar el brazo así. Ahí nosotros hacemos todo el movimiento. Y eso se llama circunducción. Y la circunducción es la combinación de todos los movimientos del hombro. La flexión, la extensión, la abducción, la abducción, la rotación interna y la rotación externa. Eso se llama circunducción, ¿sí? Y por último tenemos los músculos del manguito rotador, ¿sí? Que son el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del bíceps. ¿Entendieron? Bueno, escúchenme una cosita, chicas.